Ya pues estamos de regreso con más Encuentro Regional, por supuesto, aquí a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos de inmediato a revisar la encuesta en Facebook con esta pregunta que hemos planteado ya hace algunos minutos y que tiene que ver con cómo evalúa el rol que han desempeñado hasta ahora los parlamentarios de la zona en proyectos emblemáticos y en temas que hoy aquejan no solamente a los ciudadanos de Antofagasta, sino también a todos quienes componen nuestra región. ¿Han tenido un rol activo y de compromiso con la región? Sí, un 40%. ¿Han tenido un rol pasivo y falta de compromiso con la región? Un 60%. Eso es lo que nos arroja hasta ahora la encuesta, en la cual usted puede seguir participando. Hasta las 11:30 tenemos para este cierre de la encuesta. Recuerda además que puede participar con nosotros en el hashtag Encuentro Regional vía Twitter y puede dejar también sus comentarios y opiniones. Antes de la pausa comercial, dejamos sobre la mesa el tema del puerto de Antofagasta y esta expansión, este decreto que autoriza la expansión de 300 metros hacia el sur, además de esta idea también de expandir las instalaciones en el sector de La Chimba. Se cuestionó bastante en los últimos días también la participación del Plan Creo Antofagasta en esta supuesta asesoría a la EPA respecto a qué debe hacer o cómo debe implementar este proyecto que hasta ahora no hay mayores luces, mayores datos precisos al respecto a qué se quiere hacer específicamente. Es un tema también que ha dado vuelta. No se tiene claridad de qué se quiere hacer, pero sí ya tenemos el decreto aprobado de que nos podemos expandir. Senador. Bueno, primero es la falta de transparencia que nos caracteriza la toma de decisiones, sobre todo a nivel central. Primero, no es viable. Estaba haciendo un ejercicio, incluso lo hemos conversado entre los parlamentarios de la zona. ¿Qué pasaría? Me decía, no sé si fue conversando con Paulina, alguien me hizo el ejercicio, hiciéramos una hilera de camiones entrando al puerto, cargando acopios de concentrado. El taco sería entre el puerto y la municipalidad en las horas peak. O sea, no es viable, dejémonos de cuento. Y así se siguen haciendo cosas que son absurdas. Primero, hay un caso que está en la Corte Suprema, que es por el bodegón que se estaba construyendo, el galpón, claro, que eso se paró por la vía de los tribunales y que no tiene ninguna viabilidad. Porque además, aunque el tribunal pronunciara, ahí pueden entrar las autoridades de salud objetando. En cualquier parte del mundo sabemos que los concentrados es un polvillo que parece polvo talco. Por lo tanto, cualquier accidente que va a ocurrir inevitablemente afectaría gravemente a la población. Segundo, el atochamiento. Lo que pasa es que el puerto quedó encerrado en la ciudad. Por lo tanto, hay que aprovecharlo, pero para otro tipo de cargas, no polémicas, no contaminantes, no peligrosas, porque además transportan camiones, transportan trenes, con un flujo que corta la ciudad en dos. Eso ya no es viable, hay que pensar en lo que fue el proyecto original, que era Mejillones. Para eso estaba Mejillones, iba a ser el megapuerto, la cabeza de uno de los corredores bioceánicos que iba a llegar hasta Santos, el puerto más importante ahí al lado de Sao Paulo, en Brasil, cruzando varios países. Y se iba a transformar el puerto de Antofagasta, y por eso que se instaló el MOL, en un centro siguiendo el modelo de desarrollo de Barcelona, que hizo toda una reconversión del puerto. Ahora, el puerto de Barcelona tiene todavía funciones económicas, pero no de actividades que implican contaminación o riesgo. Por lo tanto, Antofagasta tiene que hacer una opción de ese tipo. No es viable, no es que uno quiera o no quiera, no es viable, nadie lo va a aceptar. Y segundo, no va a funcionar. O sea, Senador, ¿usted ha planteado si siguen metiendo este tema? plata, van a perder mucha plata. ¿Usted además ha planteado este tema a nivel de gobierno con autoridades? Pero por supuesto, si todos estos temas que nosotros estamos reclamando acá, lo saben perfectamente la autoridad. Yo me enteré esto del que se quería prolongar el puerto el año pasado, antes incluso que fueran las elecciones, y alguna vez lo plantearon en algunas radios, en algunas entrevistas, que el problema no era solo el galpón, el problema era el proyecto que había de ampliación y que eso ya estaba funcionando, se estaba autorizando. No estaba de moda, andábamos todos metidos en nuestras cosas, medio que pasó colado. Pero esto no es nuevo, esto se viene haciendo y moviendo desde hace mucho tiempo atrás. Pero les digo, no es viable, o sea, no, aunque quisiera no les va a funcionar. Y por lo tanto, lo racional es
volver a lo que fue el proyecto de desarrollo urbano del puerto de Antofagasta con propósitos diferentes a los que ahora quieren volver a darles. Eso ya cambiaron las condiciones, la ciudad creció, la densidad de la ciudad creció, ya no es posible. Paulina, ¿tú querías tomar la palabra? Sí, también? brevemente, yo creo que, y coincidiendo con el senador, somos nosotros los llamados a que antes, al medio, después, pero en el minuto que corresponda, alzar la voz. Para eso es el poder de los políticos, para eso es el poder que nosotros tenemos y que la ciudadanía nos dio. No podemos pretender que salga la señora Juanita, don Pedro, no sé qué, a gritar. O sea, yo creo que aquí nosotros tenemos que alzar la voz y decirle al puerto que basta, que no puede seguir ampliándose, no puede seguir quitándonos un espacio. Y este puerto tiene que, sí, como bien dice el senador, transformarse en lo que se discutió hace mucho tiempo cuando empezó a construirse y a pensar incluso en el puerto de Mejillones. Servicio, turismo. Tú sabes que en el oficio el puerto de Antofagasta responde que, dada la concesión que entregan de respecto a los terrenos donde hoy está emplazado el mall Antofagasta, perdieron, dicen así, perdieron muchos terrenos para poder desarrollar su negocio. Y ahí yo la verdad es que respondí a eso, bueno, punto suspensivo, tenemos que darle las gracias entonces por los pocos terrenos que se dieron al puerto, o sea, al mall de Antofagasta. Más allá un mall, lo que yo digo son espacios públicos de recreación y que vayamos pensando en esto. Pero si nosotros no alzamos la voz y lo hacemos en conjunto, lo hacemos alineado, sin recibir llamados, sin recibir presiones, entonces, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Obviamente después se suma la comunidad, se produce un empoderamiento de los movimientos sociales, pero nosotros tenemos que levantar el cuento. Entonces, yo creo que en esta línea, como sea, y porque no es viable, como bien dice el senador, no puede ampliarse en estos 300 metros, y si algo pretenden hacer, bueno, que sea entonces generando algún espacio público de recreación, de servicio de turismo para Antofagasta. Pero ¿sabes lo que pasa, Andrés? Mira, es que yo creo que acá hay que poner las cosas en su justa medida. Esta fue una decisión que se toma en el gobierno del presidente Piñera, con Waldo Mora intendente, entre calle y medianoche. Y acá no es solamente la ampliación de 300 metros lineales hacia el sector sur de Antofagasta en Manuel Verbal. Hay otro decreto que está en trámite que yo entiendo que está parado hoy día, es que se pidió como zona de reserva portuaria La Chimba. Es decir, toda aquella gente que está comprando casa en Costa Laguna se va a encontrar con que el puerto de Antofagasta está pidiendo una zona de reserva portuaria. Y donde la empresa portuaria Antofagasta, con el directorio que tuvo en el periodo pasado, fue lo más poco cuidadosa y transparente con la ciudad de Antofagasta. Tuvimos una administración portuaria en el gobierno del presidente Piñera que no conversó con la ciudad, que no miró cuáles eran los planes de desarrollo de Antofagasta. Todos estamos conscientes que esta región tiene un problema. Por ser una zona minera, necesita mover la carga a la industria. O sea, hoy día el concentrado de cobre es lo que viene en la industria minera en los próximos 20 años. Ya el tema del CATO va a ser cada vez menor. En razón de eso, si hemos visto, si todo este tema parte a raíz de unos temas que se buscaban en la Fiscalía Nacional Económica, es donde aparece esto. Si esto ni siquiera se le comunicó a la ciudad, aparece estudiando una causa que había por temas de libre competencia, donde además el gobierno pasado empezó a negociar con la ATI la ampliación de la concesión portuaria. Ahí es donde sale esta información y donde ellos mismos reconocen que tienen que pasar de 250.000 toneladas a 2 millones de toneladas de concentrado de cobre en menos de 7 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Tuvimos una administración portuaria que no conversó con el intendente, que bueno, conocía muy bien la historia del puerto, entonces a mí me caen dudas respecto a cuál fue la actuación que tuvo Waldo Mora, porque él conocía perfectamente, él venía de la EPA antes de ser intendente. No se conversó con la alcaldesa de la época, que por una parte fue Marcela Hernández y la otra fue Karen Rojo. ¿Y esto qué nos ha llevado a que hoy día tengamos una empresa portuaria que se quiere expandir? Ahora, yo entiendo, nosotros los próximos días vamos a tener reuniones con las autoridades de transporte, que este tema hoy día está siendo estudiado por las nuevas autoridades, porque se entiende que acá, efectivamente, si acá al puerto de Antofagasta lo que se buscaba que era un modelo tipo Barcelona, o sea, pensemos por ejemplo cuando se hizo la remodelación de toda la costanera central de Antofagasta, en el marco de los proyectos bicentenarios, alguien en sus sanos juicios, pensando que se va a ampliar el puerto, no hubiera hecho unas ampliaciones para el ingreso de los camiones. Sí, obviamente, si el puerto de Antofagasta está destinado a ser un puerto que se denomina de carga menor, más bien un puerto turístico. O sea, pensemos, por ejemplo, cuántas misiones se hicieron por parte de autoridades locales, regionales, al extranjero para promocionar Antofagasta como un destino de puerto. Pedro, pero tú mencionas, este tema se viene gestando desde hace unos años por lo menos, se ha hecho en algunos casos, han dicho también algunos, de alguna forma a puertas cerradas, entre cuatro paredes, pero ¿crees tú que a lo mejor ha habido también una pasividad de acuerdo a las autoridades de turno de fiscalizar estos temas, más allá de enterarse de forma sorpresiva?
Lo que pasa es que aquí, mira, yo lo puedo decir, nosotros por lo menos hasta que estuvo la presidenta Bachelet y el presidente Lago, tuvimos reuniones con la gente que encabezaba los directorios de la EPA en esa época, y nosotros se nos presentaron planes de expansión del puerto. Cuando cambia la administración con el presidente Piñera, jamás hubo una explicación clara de qué es lo que se iba a hacer con el puerto de Antofagasta. Entonces, por eso la sorpresa es mayúscula. Si este tema no aparece porque la EPA hace una consulta pública o porque viene a publicar en el diario, a dar una noticia respecto de que ellos van a ampliarse, sino surge a raíz del estudio de los antecedentes en una causa libre de competencia, que no tiene nada que ver con temas de ciudad, que era una causa que además se estaba tramitando, yo no me atrevo a decir soterradamente, se tramitaba muy en silencio por parte de la empresa portuaria. Entonces aquí ellos no tuvieron un espacio de diálogo con la ciudad, porque más cuando uno conversaba informalmente con alguna gente de la EPA, que le decían, no, si mira, aquí el modelo sigue tal cual, se está pensando en seguir adelante la licitación y hacer un mayor dragado con el objeto de que los barcos puedan tener mayor calado, pero tampoco se planteó este tema de poder ir a a una ampliación del puerto en 300 metros y menos aún a una reserva portuaria en el sector de la Chimba. Vamos a La seguir en este solución tema. es ir a Mejillones. O sea, yo creo que hay que ir a Mejillones y pensar eventualmente, pero no sé que se exista hacia incluso el norte de Tocopilla. Otro puerto. Otro puerto. Pero necesitamos otro puerto en el Eso es lo norte, que eso manifestan nadie algunos. discute. ¿Por qué dentro de la ciudad? ¿Por qué no aprovechar otra parte del litoral de la región? Exactamente, otro puerto, porque al final el puerto se empieza a comer la ciudad. Pero yo veo acá, y no lo quiero dejar pasar, veo dos formas muy distintas de hacer política. Una, sentarse acá y hacer un diagnóstico y contar lo que ya todo el mundo sabe y mirar hacia atrás, y otra muy distinta de mirar hacia adelante y dar soluciones. Y yo creo que acá, primero, en el caso del directorio, más allá que gobierno esté de turno, no puede existir un directorio, insisto, personas nombradas de Santiago, lo nombre Piñera, Bachelet, Juan Pérez, quien sea. ¿Qué es el tema, Entonces yo creo Paulina? que el alcalde en representación de la comunidad tiene que estar sentado en ese Paulina, directorio. ¿tú crees que Eso es ha uno. habido una pasividad de parte de las autoridades de turno a la hora de fiscalizar? Es que el centralismo es agobiante, y es verdad. O sea, efectivamente uno podría decir, y en el caso de Pedro, que estuvo diputado tanto tiempo, ¿cómo no fiscalizó también? Pero uno que está acá sentado en la mesa, y quiero ser bien justa en eso, claro, porque a veces ni te enteras, porque Santiago toma la decisión, porque el presidente, la presidenta y quien esté de turno toma la decisión, pero hoy día, en el gobierno de Bachelet, con la empresa pública, con directores nuevos, contratan a Creo ¿para qué? Para que el Creo convenza a la gente de que esto es bueno. Ese es Si otro la tema, participación ciudadana tiene que ser previa, no puede ser posterior. Entonces, ahí yo insisto y quiero dejarlo bien claro, yo creo que de aquí tenemos que mirar para adelante, si qué sacamos, y creo que el costo fue bastante, tomar perder el carta en el gobierno, por asunto. ejemplo. O sea, más que hacer diagnóstico, sí, queremos tomar seguir carta. hablando de lo que pasó años anteriores. Se ha cuestionado también bastante el rol del plan Creo en este tema. Un desastre. Yo creo que es una buena idea, pero hay que recuperarlo. Hemos estado conversando con el intendente Valentín Volta. Yo creo que el Creo fue una buena idea que se fue diluyendo, se confundió, se enredó. Pero tener una capacidad de crítica de profesionales eficientes, pensando en la ciudad y planificando, es algo positivo, pero eso yo creo que lo tiene que tomar el intendente, el liderazgo del Creo, lo mismo que Calama Plus, que también se fue diluyendo con el tiempo y quedaron finalmente flotando en tierra de nadie, y darle un peso institucional, porque nosotros tenemos que entrar a hacer planificación urbana. Esta es una ciudad que no puede seguir creciendo de cualquier manera, necesitamos una mínima racionalidad y para eso hay que poner inteligencia, pero tiene que ser con un liderazgo y una dirección que represente el interés público. De partida una oficina, no pueden estar trabajando dentro del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Pedro, ¿se ha desvirtuado el rol del plan Creo Antofagasta? Yo creo que el Creo partió como una muy buena iniciativa que trató en su minuto de sentar tanto a privados como al sector público en la mesa y tratar de discutir qué es lo que se quería hacer con las ciudades. Hay que decir que tuvieron iniciativas que fueron bastante loables, hubieron charlas que fueron muy importantes, trajeron expertos en temas urbanísticos, alcaldes que dieron ejemplos que se ha hecho en sus ciudades, pero yo creo que con el pasar del tiempo el Creo fue perdiendo fuerza por distintas razones. Entre otras, yo creo que también influyó el hecho de que hubiera cambio de gobierno, porque al fines de la postrimería del gobierno del presidente Piñera con Waldo Mora intendente se vio a desinflar el Creo, y mi impresión es que hoy día las nuevas autoridades no se han sentado adecuadamente a la mesa. Ahora, esto es, a mi juicio, debiera invertirse el rol del Creo, porque acá el tema público lo tiene que asumir el Estado y tiene que decir a los particulares cómo colaboran. No pueden venir los particulares a fijarnos los lineamientos, qué es lo que se quiere hacer. O sea, la ciudad de Antofagasta hay que diseñarla en función del bien común, no de lo que necesitan las empresas para mejorar o no, o disminuir sus costos. Y en esto yo, insisto, creo que el Creo fue una buena iniciativa, pero que en el tiempo se fue desvirtuando. Bueno, avanzamos también en otras materias que tienen que ver, vemos rápidamente el switch para, lógicamente, optimizar los tiempos. El proyecto de reforma tributaria y este protocolo de acuerdo, algunos diputados de Renovación Nacional han planteado nuevos cuestionamientos a esta iniciativa. Hablan de una eventual inconstitucionalidad respecto a esta materia, pese a los acuerdos alcanzados. Paulina Núñez,
cedo la palabra. ¿Cómo se ve este tema al interior de Renovación Nacional? Nos encontramos ahora con algunos disidentes, diputados, un grupo de diputados que ha puesto la voz de alerta. Sí, pero se va a respetar el acuerdo. Se va a respetar, de todas maneras. Se va a respetar el acuerdo, sí, obviamente. Hoy día tenemos, estuvo el senador García Ruminot, en el caso del Senado, sacando adelante como equipo técnico, ¿cierto?, el acuerdo que se logró, y está Alejandro Santana como miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara, y hoy día trabajando en algún par de modificaciones o indicaciones que todavía no indicaciones, pero sí un par de modificaciones para cerrar este acuerdo, pero por supuesto que el acuerdo respecto a los votos va a estar, y en lo medular, incluso el propio senador García Ruminot declaraba hace muy poco en una entrevista en un medio nacional de que habían quedado, y con esta palabra, unos 14 forados, que había que todavía, ¿cierto?, mejorarlos y acordarlo, pero respecto al acuerdo de que como Renovación Nacional apoyar, ¿cierto?, la reforma tributaria con las modificaciones e indicaciones que ya se le hicieron en el Senado, eso se va a respetar. ¿Es un buen proyecto? ¿Es viable? ¿Podría reunir los fondos, los recursos, los 8.200 millones, Paulina? ¿Cómo lo ves tú? Sí, los va a reunir. Yo creo que hoy día la fórmula que se acordó no solamente los va a reunir, sino que también queremos poner el acento en que también se vayan a inyectar bien en materia educacional. Yo creo que estas cosas sí van de la mano y además con la claridad de que como había ingresado, a nosotros no nos parecía, por algo se logran esos acuerdos y hoy día podamos tener un proyecto mejorado que a lo mejor podría seguir, se podría seguir mejorándose, pero creo que el acuerdo que se logró no solamente se va a respetar, sino que es mejor de lo que, de lo que encontramos. ¿Es mejor, senador, respecto a lo que encontramos, este proyecto de reforma tributaria? ¿Cómo lo ve usted? Primero no lo veo porque no lo conozco. Nosotros votamos la idea de legislar en el Senado sin haber tenido el proyecto a la mano. Lo que teníamos era un protocolo de acuerdo conversado en no sé la cocina de quién, ni quiénes participaron en la cocina, y yo por principio no voto lo que no conozco. Así que expresé que tengo la intención de legislar en materia tributaria, pero no he dado a ningún parecer sobre un proyecto que no sé quién cocinó ni qué alcance tiene. Pero ¿cómo porque entonces? No he visto el proyecto, si no lo he visto. ¿Pero cómo entonces se habla de protocolo de acuerdo, senador? Bueno, porque hablan cosas en el aire. Pues. ¿Cómo en el Senado se tengo que ser serio? ¿Cómo tú vas a estar tú votando un proyecto de ley que no has visto completo, en su articulado? ¿Cómo sé yo si van a juntar los 8.200 millones si no sé ni siquiera qué impuestos van a aplicar finalmente? ¿O qué es lo que se va a grabar? En segundo lugar, nosotros hemos planteado a la bancada regionalista que aquí se requieren impuestos regionales. Uno de los grandes problemas que tiene Chile no solo es que los que ganan más no pagan más impuestos, el peso de la estructura tributaria cae en la clase media. Los sectores altos evaden por la vía del FUT hasta el infinito. Y hay más de 50.000 millones de dólares que debieran haberse pagado en impuestos y que nunca se van a pagar. Ni siquiera sabemos dónde están y están en el extranjero. Y ni siquiera hay una indicación en el proyecto que diga cómo se va a grabar o cómo se van a recuperar esos 50.000 millones. Estamos ante la peor evasión tributaria de la historia de Chile. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar pasar así nomás sobre la base de un protocolo de acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Usted le ha planteado eso al gobierno? Pero por supuesto. ¿Qué le han respondido? Bueno, que creen que lo van a amarrar y que aquí hay que darle forma, pero cuando mis ojos vean, ahí podré opinar. Mientras tanto, sigo manteniendo la reserva de que este compromiso era no grava a la clase media, grava a los que ganan más. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener un fondo de reserva para incentivar la inversión, por lo tanto hay que crear mecanismos de estímulo a la inversión, pero no a la evasión, y el FUT evade. El FUT no sabemos dónde está esa plata. Se trata de 320.000 millones de dólares, un dato que me dieron gente que trabaja en la Fundación Libertad y Desarrollo de Renovación Nacional, en una conversación muy franca, porque yo he tratado de conversar con todo el mundo para entender este tema tan complejo. Y por otro lado, en Chile no solo hay una injusticia en que los ricos no son los que pagan más impuestos, sino que prácticamente no pagan, sino que además hay una profunda injusticia regional, territorial. ¿Cómo va a ser posible que a Marcelino Carvajal, una empresa de buses, la más importante de Mejillones, le pague 120 pesos? ¿O cómo va a ser que una termoeléctrica declara que ahora está haciendo reconversión productiva y que por lo tanto declara depreciación acelerada y creo que paga 27.000 pesos? ¿En qué país del mundo uno puede aceptar una estructura tributaria que transforma las regiones en zonas de sacrificio? ¿Cómo nos explicamos eso? Bueno, nadie me lo ha explicado y mientras no me lo expliquen, yo no me comprometo a ninguna cosa. Estoy dispuesto a estudiar el tema, estoy con la mejor voluntad del mundo.
Pero yo no comulgo con rueda de carreta. Y segundo, ver para creer, dicen que dijo Santo Tomás. Senador, se hacen protocolos de acuerdo sin consultar, sin conocer el proyecto. ¿Usted conoce el proyecto de reforma tributaria? Lo que pasa es que lo primero que hay que destacar acá es que se logró un acuerdo para recaudar los 8.200 millones de dólares que demanda la reforma tributaria para distintos temas, entre otros, financiar la educación. A mí me tocó conocer parte de lo que es el protocolo de acuerdo, porque eso hay que llevarlo hoy día a los textos de las indicaciones. Efectivamente, no conocemos cuál va a ser el detalle de las indicaciones. Lo que hay es un documento que se llegó a un acuerdo en el sentido de decir, mira, esto es lo que se va a grabar, esto se mantiene, esto se saca, en este sentido se va a mejorar las normas anti-elusión y anti-evasión. Pero el detalle fino del proyecto no lo conocemos, lo vamos a conocer yo creo probablemente la próxima semana, porque entiendo que el plazo de indicaciones venció el día lunes en el Senado. Entonces todavía no tenemos el texto final del cual se llegó. Lo que tenemos hoy día es la idea general del marco general que se acordó en la discusión que hubo para poder llegar a este acuerdo. Porque además nosotros lo hemos dicho siempre, la reforma tributaria no solamente necesita ser aprobada con los votos de la nueva mayoría, sino que necesita legitimidad social. Por eso era importante que la oposición participara y suscribiera este protocolo de acuerdo. Ahora, Pedro, importante dejar en claro que este proyecto de reforma tributaria va a tratar temas en macro. Lo otro está en la comisión descentralizadora, que es un poco el tema de las regiones, ¿no? Exactamente, porque uno de los temas que conversamos largamente con el ministro Arena es que este proyecto se refiere a los impuestos generales de la nación y la idea del gobierno con la comisión de descentralización es que ahí venga justamente a tocarse todo lo que es patentes municipales, eventualmente impuestos regionales. Y obviamente, yo estoy muy de acuerdo con Alejandro, no es posible que la principal termoeléctrica, y en esto lo corrijo, no paga 27.000, paga 17.000 pesos de patente. No, eso no puede ser. Es un sinsentido que aquella empresa que hoy día está contaminando, que genera actividades molestas, paga 17.000 pesos en la comuna donde genera la actividad y resulta que va y paga en Las Condes lo que corresponde en patente, que son 300, 400 millones de pesos. Entonces, esa plata es lo que hemos dicho, lo que hemos planteado a la Comisión de Regionalización, que aquellas empresas tienen que pagar las patentes municipales en aquellas zonas donde tienen la actividad productiva. Y si quieren pagar después donde tienen su casa matriz en Santiago, pagarán los 17.000 pesos que le pagan a Tocopilla, pero a Tocopilla tienen que pagarle lo que corresponde en derecho. Pedro, con este proyecto de reforma tributaria, ¿podríamos eventualmente financiar esta iniciativa de la reforma educacional, este proyecto también que se ha planteado sobre la mesa? Es que ahí vamos a depender cuánto podemos avanzar en la reforma educacional. Lo que se estima y los cálculos que se han hecho es que esta reforma tributaria va a permitir financiar por lo menos parte importante de lo que plantea la presidenta Bachelet, que dice relación con la gratuidad en la educación, tanto en la educación básica, media, como superior. ¿Es posible? 4 años. Es que ahí estamos en la discusión, bueno, ahí vamos a entrar en la discusión de cuánto duran las carreras, pero sabemos que los recursos son escasos, por lo menos lo que ha dicho Educación todavía no señala cuánto es la gratuidad que se va a financiar. Algo ya esposó el ministro Izaguirre, pero la presidenta parece lo... que... Ha ido cambiando en el camino, parece, Paulina. No solamente el proyecto... ¿El ministro? No, me refiero a los proyectos que se presentaron en su momento, el de educación, el de reforma tributaria, han ido variando y cambiando en el tiempo. Mira, yo concuerdo con Pedro y lo vimos no solamente en la tributaria, en el binominal, que a lo mejor es un tema que lógicamente no atañe directamente a la ciudadanía, pero sí hay una aprobación importante y un respaldo importante de eliminar el binominal. Bueno, pero de que estas grandes reformas estructurales avancen con acuerdo. A ver, en mi calidad de vicepresidenta de Renovación Nacional de la Mesa, me tocó ir a una reunión con la presidenta con la mesa. Y la verdad es que yo esto lo quiero transmitir. Ella en una muy buena postura de decir, y nos decía todo, y sobre todo, ¿cierto?, a Cristian Montt, que es el presidente de nuestro partido, lo necesitamos, logremos un acuerdo, avancemos en estos temas, y nosotros obviamente también transmitiéndole que no podían dar pirquiñando 1 o 3 votos por aquí para poder sacar las grandes reformas estructurales, porque en definitiva cada uno de nosotros representa a un electorado, representa personas que se ven reflejadas, se ven representadas, y ahí es donde yo creo que estas reformas tienen que avanzar de esa forma, o sea, tienen que avanzar con acuerdo. Y también lo que me gustaría por agregar, lo que decían los dos senadores, o sea, aquí creo que es tiempo regiones, tiempo de que realmente, y esto lo venimos escuchando de cuántas veces, pero hoy día por distintas situaciones es tiempo de que nos unamos todos, de que alcemos la voz, de que pongamos nuestros votos a disposición o los retiremos para poder decir necesitamos estos recursos, una tributación descentralizada o por regiones, y porque hay situaciones que realmente ya no aguantan un periodo tributario más, o sea, no aguantan que nos sigan al final, se sigan burlando de las regiones respecto a que en Las Condes, por ejemplo, se pague, ¿cierto?, las patentes y no se paguen en nuestras comunas. Yo creo que en eso estamos todos alineados, estamos todos unidos y además con bancadas regionalistas que están funcionando tanto en la Cámara como en el Senado. Reforma educacional, ¿cómo la has visto tú, Paulina, el proyecto en sí?
A ver, del proyecto en sí, yo lo que leí, lo que estudié fueron los proyectos que hoy ya están ingresados a la Cámara, como el tema de la selección, del copago, del interventor en su minuto, que un poco va fuera de la reforma estructural como tal. Pero veo muy enredado al ministro, veo muy complicada la discusión, veo la ciudadanía desinformada, veo sectores con miedo, como los colegios particulares subvencionados, y veo obviamente que hoy día no hay una claridad respecto a cuando uno habla de gratuidad de 4 años, de un total. Cuando partimos con los movimientos estábamos enfocados en materia de educación superior, pero insistimos que la cosa tiene que bajar o venir desde abajo. Entonces yo veo hoy día, insisto, poca claridad, veo obviamente que no está el foco puesto en la calidad y, por ejemplo, cuántas semanas estuvimos viendo que con cuánto se compraron o no los fierros de los colegios particulares subvencionados, en vez de ver que estos recursos fueran a mejorar la calidad de la educación. Vamos a seguir con la discusión, senador, lo dejamos pendiente para la vuelta de comerciales, revisamos el tema del proyecto de la reforma educacional, y otros también aquí en Encuentro Regional.